Es un honor el poder compartir este tiempo con vosotros y os agradezco mucho el tiempo, el esfuerzo, sobre todo a esta hora de la mañana, para empezar a hablar de dinero, ¿no? Y muchas gracias. Estoy muy orgulloso de ser de los pocos que tiene la taza de la Iglesia, ¿no? Que creo que uno de los motivos para poder tenerlas es haber estado en esta masterclass, ¿no? Y sacar buena nota, ¿no? Muy bien, me vais a permitir compartir la pantalla. Perfecto. Yo creo que ya veis la pantalla. Bien, después de haber hablado sobre las cualidades de un administrador de las finanzas para prosperar en tiempo de crisis, y lo vimos a través del ejemplo de José y también de los proverbios y consejos de Salomón, hoy vamos a ver lo que yo le llamo los ingredientes, es decir, los pasos prácticos que son imprescindibles para prosperar en el manejo de las finanzas. Bien, hay varios principios que son básicos para un manejo exitoso del dinero. Y lo primero, y lo veis en el centro de la pantalla, es gastar menos de lo que se ingresa. Algo tan fácil, pero que a veces es complicado, ¿no? Ese sería el centro, gastar menos de lo que se ingresa. Salomón dice, las manos ociosas conducen a la pobreza. Las manos hábiles atraen riquezas, ¿no? Luego también el salir de las deudas o evitarlas también es uno de los principios básicos para prosperar en el manejo del dinero. La salud financiera, que lo estuvimos viendo, es decir, cómo vivir en contentamiento, cómo ahorrar, es decir, intentar vivir con lo menos posible para el excedente, utilizarlo en inversiones, en ahorro, para compras que tengamos que hacer en un futuro, ¿no? Cómo es importante también establecer planos a largo plazo, es decir, planes de inversiones, incluso pensando incluso en la jubilación o en los estudios de los hijos, ¿no? Y sobre todo, otra parte que es dar generosamente, ¿no? Hoy vamos a ver estos principios, que son 7. Y vamos a hacer más énfasis, por limitación de tiempo, lógicamente, en el número 1, en el 2 y en el 4. Es decir, vamos a dedicar un poquito más de tiempo a desarrollar un plan de control de gastos y automáticamente que hemos ya desarrollado un plan de gastos, vamos a ver cómo hacer un presupuesto, es decir, cómo establecer las metas y límites, ¿no? Vamos a ver un poco lo que es salud financiera, vamos a dedicar un poco de tiempo a ver cómo poder salir de las deudas, preparar el futuro, planificar la herencia y compartir, ¿no? Algunas de las cosas ya las vimos en la primera masterclass, pero hoy los vamos a ver con un poquito más de detalle. Bien, el plan de control de gastos. Fijaros lo que dice Salomón, asegúrate de saber cómo están tus rebaños. Cuida mucho de tus ovejas, pues las riquezas no son eternas, ni la fortuna está siempre segura. Bien, si hoy día no tenemos rebaños que controlar, como era en el caso del tiempo de Salomón, sí que tenemos las finanzas, sí que tenemos nuestro estado de cuentas, ¿no? Y el principio de un buen manejo del dinero empieza por conocer dónde va nuestro dinero, y eso requiere que seamos ordenados. Ordenado un latino, bueno, hay cosas peores, ¿no? O por lo menos mejores, sí. Pero sí, se requiere ser ordenado. Es decir, por lo menos saber exactamente dónde va nuestro dinero, ¿no? Fijaros que en el ejemplo de José, si os acordáis, cuando él le dice al faraón que necesita que tenga un hombre sabio y competente para que pueda desarrollar todo ese ahorro durante 7 años, lo primero que hace cuando el faraón le da ese cargo es visitar y viajar por todo el país para conocer qué disponía la casa del faraón para su proyecto de almacenar 7 años de alimento. Bueno, ese es el mismo ejemplo de lo que estamos hablando aquí. ¿Qué disponemos? ¿Qué es lo que tenemos, ¿no? Y lo importante no es lo que ganamos, sino lo que gastamos. Como dice el refrán, no es más rico el que más gana, sino el que menos necesita para vivir, ¿no? Y para hacer este plan de control de gastos necesitaremos las primeras 3 Cs, que es el compromiso, colecta y clasifica. Vamos a empezar por el compromiso. Bueno, lo que debemos de hacer al principio para poner nuestras finanzas en orden es el compromiso. Sin él, posiblemente no llegaremos a buen puerto. Primero,
en el caso de matrimonios, tiene que haber un acuerdo con la pareja, ¿no? Porque si solamente está de acuerdo uno, la cosa no va a funcionar. Tiene que haber un compromiso de que los dos están dispuestos a hacer este control de gastos, porque, como veis al final, el compromiso requiere también estar dispuestos a tomar decisiones difíciles en el caso de que sean necesarios, ¿no? En el caso de que no sea un matrimonio y sea soltero o soltera, sería bueno, si es posible, si tiene alguna persona de confianza, poder adquirir ese compromiso con esa persona. De alguna manera te obliga a ti a tomar ese compromiso, ¿no? de empezar ese plan de gastos, del presupuesto, para que cuando te veas con esa persona y te pregunta, ¿qué? ¿Cómo lo llevas? Pues darle una respuesta, ¿no? Bueno, es simplemente un consejo. Segundo punto, hay que estar dispuestos a establecer reuniones periódicas para analizar cómo va el estado financiero, ¿no? Hombre, lo ideal sería por lo menos una vez al mes el poder juntarse, sentarse con la esposa, con el esposo o con alguna persona de confianza y poder evaluar, ¿no? Cómo van las cosas, ¿no? Entonces, cuando ha acabado el mes y ya hemos podido recoger los gastos, pues un poco ver cómo van, ¿no? Entonces, compromiso para establecer unas reuniones periódicas. Luego, buscar material. Yo os he proporcionado a través de Yasmina unas hojas de cálculo donde podéis hacer este tipo de controles. Veremos una durante la máster, pero bueno, podéis utilizar esa, podéis modificarla, podéis utilizar otra. Pero es importante que utilicéis algún tipo de plantilla, ¿no? o de software. Y sobre todo, el compromiso de estar dispuesto a tomar decisiones por difíciles que puedan llegar a ser. Bien, vamos a empezar por el segundo, ya por el colecta, ¿no? Hay que recoger todos los gastos. Si vais a empezarlo a hacer ahora, pues yo os diría recogerlos de los 3 meses primeros y luego hacer una extrapolación anual. Ahora, si fuera posible, lo ideal es el de un año completo, ¿no? Entonces, necesitamos que mantengamos en un bote, en una caja, todos los tickets de compra. Si pagamos por tarjeta de crédito o transferencia, ya tendremos los extractos bancarios, que en algunos casos hasta los podemos exportar a Excel y podemos revisar todos los gastos que hacemos, los pagos domiciliarios, impuestos, etcétera. Hay que recoger todo donde nos gastamos ese dinero, ¿no? Ya digo, hay una hoja de cálculo. ¿Me vais a permitir que os vaya a compartir un momento la hoja de cálculo? Creo que la estáis viendo ahora. Bueno, en esta hoja de cálculo veis que hay meses de enero a diciembre, hay un total del año y luego hay una media mensual para ver exactamente cada mes lo que estamos gastando. Y entonces aquí podemos ir anotando los gastos. Entonces podemos clasificarlos, por ejemplo, en los ingresos extras, en el caso de que tengamos pagas dobles o incentivos o ventas de cualquier producto de segunda mano, cualquier tipo de ingreso. Aquí en esta hoja, por ejemplo, lo tenemos dividido en los gastos del hogar, en los del ocio, en las ofrendas, en el transporte, en otros gastos de suscripciones y al final tenemos ahorro, ¿no? Entonces, una hoja de este tipo nos puede servir para poder anotar todos los gastos, ¿no? Voy a volver a la presentación. Bien, una vez que ya los hemos recogido, ¿qué nos queda? Nos queda clasificarlos. Y bueno, hay 4 grupos, ¿no? o familias donde podemos recogerlos, ¿no? Las obligaciones o gastos fijos, que serían aquellos gastos fijos que impepinable tenemos que pagar cada mes, como puede ser la hipoteca o en este caso el alquiler, como son la energía, el agua, el gas, y luego pueden haber, digamos, otros gastos que son más variables, por ejemplo, la comida, la ropa, el colegio son gastos variables. Quiero decir que sean variables es porque, digamos, podemos modificarlos, ¿no? Y ese tipo de gastos es donde posiblemente se va la mayor parte de nuestro dinero, ¿no? Luego hay otro grupo que serían las necesidades futuras, ¿no? El ahorro, ¿no? Para compras, para inversiones y los ingresos, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, pues cómo más o menos organizarlo, ¿no? Como hemos dicho, los gastos fijos, los gastos variables y las necesidades de futuro, ¿no? Eso lo podéis hacer en la hoja de cálculo, pero es importante ver
que veáis más o menos qué porcentaje tiene cada uno de ellos, ¿no? Luego lo veremos también en la hoja de cálculo que os he dado. Los ingresos también es importante tener en cuenta que no solamente como ingreso tenemos la nómina, podemos hacer trabajos esporádicos, podemos vender objetos de segunda mano. Hay las devoluciones, en el caso que tengamos devoluciones de la renta también es un ingreso, y luego si nos regalan algún dinero por nuestro cumpleaños y tal, pues también no deja de ser un ingreso, ¿no? Entonces es interesante que lo tengamos todo en esa hoja. Vuelvo otra vez a la hoja de cálculo y aquí tenéis los cálculos están hechos arriba de todo, donde hay el total de ingresos y el total de gastos. Luego hay otra fila que es el balance, es decir, el saldo de cada mes y el porcentaje de ahorro que tenemos cada mes, ¿no? Esto lo podéis utilizar y entonces aquí en ingresos, pues en el caso de que sea un matrimonio y tienen dos nóminas, pues se va añadiendo cada mes lo que se va cobrando y luego si hay otros ingresos extraordinarios también, y así podemos controlar lo que son ingresos y lo que son gastos. En este gráfico veréis al cabo del año cómo está organizados los gastos, ¿no? Pues mira, el 54% en gastos de hogar, el 20% en transporte, el 16% en donaciones, ofrendas, ocio 3%, etcétera, ¿no? Ahorro 5%. Y en este gráfico podéis ver los ingresos, el verde con el rojo, que son los gastos. El ingresos verde, gastos rojo, ¿no? Pues mira, en el mes de marzo y en el mes de julio, pues hubieron un poquito más de gastos que ingresos, ¿no? Y aquí cada mes podéis ver el tipo de gasto que tenéis ordenado, como en este gráfico de aquí, por la familia, ¿no? Bueno, os puede servir un poco como orientación, ¿no? Entonces, esta es la clasificación que deberíais de hacer, ¿no? Es decir, tener todos los gastos organizados por familia, para que luego, al cabo de un año, podáis ver, por ejemplo, en hogar nos hemos gastado cerca de 12.000 euros, ¿no? Por ejemplo, en ocio, 600 euros. Veo poco, pero bueno. En ofrendas, 3.600. En transporte, 4.300. Es muy importante tener este tipo de familias organizadas. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una partida que es coche. Y entonces en el coche pongo todo. Todo lo que representa disponer de un coche o disponer de dos coches. Como es lo que pago de impuestos del coche. En el caso de que tenga que pagar un parking, lo que me cuesta el parking, lo que me cuesta la gasolina, lo que me cuesta el IBI del coche, aparte del consumo, las reparaciones, etcétera. Eso me ayuda a decir, bueno, ¿y si prescindo de un coche? ¿Cuánto me ahorro? Entonces, si lo tienes totalmente clasificado, pues así puedes llegar a ver si realmente vale la pena el poder sustituir un coche. O cualquier otra referencia. Por ejemplo, en la comida, podríais dividirlo en lo que es supermercado, lo que es carne, pescado, si queréis, para que en el momento que tengáis que limitar los gastos, saber por dónde poder hacerlo. Voy a volver a la presentación. Bueno, una vez que ya los hemos puesto todo, bueno, vamos a ver cómo nos queda, ¿no? Os voy a pasar un vídeo para que lo veáis. A ver si os queda igual. Thanks. Dankeschön. ありがとう。Oh, I couldn't. Well, maybe just a bite. Oh yeah! All right! Don't forget the interest.
brought the pie? Bien, la tarta al final es de Dios y nos toca a nosotros el administrarlo, ¿no? Entonces tenemos que también buscar su voluntad, ¿no? Y su sabiduría para saber cómo administrar correctamente esa tarta, esa bendición, lo que nosotros le llamamos el círculo de la bendición de Dios, ¿no? Bien, una vez que hemos recogido, hemos clasificado, hemos puesto todos los gastos, bueno, ahora es el momento de empezar a establecer metas, lo que hablaríamos de un presupuesto, ¿no? Como dice Salomón, los planes bien pensados, pura ganancia, los planes apresurados, puro fracaso. Y este es un paso muy importante y es el que debemos dedicar tiempo. Y como dice el proverbio, si está bien pensado, conseguiremos éxito en nuestra planificación financiera, ¿no? Ya vimos en la anterior charla lo importante que es una planificación, ¿no? Y sobre todo un orden en nuestras finanzas. Esa planificación le sirvió al pueblo de Egipto para que pudiera comer durante el tiempo de crisis. Vamos a seguir viendo las dos Cs que nos faltan, que es corregir y controlar. Ahora bien, establecer metas y límites, hacer un presupuesto. Ayer, por ejemplo, en un curso que estaba dando de Tu Dinero Cuenta, una persona dijo, no, yo hago un muy buen control de los gastos, pero nunca he hecho un presupuesto. Digo, bueno, ¿para qué sirve un presupuesto? Digo, el presupuesto, sobre todo, sirve para saber dónde quieres llegar. Es decir, tus sueños, tus ambiciones, tus deseos tienen que estar plasmados en ese presupuesto. Es decir, si tú quieres comprarte un coche dentro de unos años, bueno, empieza a ahorrar ahora. Entonces planifica ese gasto, que va a ser un ahorro, para comprarte un coche. ¿Qué quiere decir? Que lo tienes que poner en el presupuesto. Y tienes luego que ver si añadiendo ese gasto, ¿cómo te queda el saldo? Es decir, ¿tienes suficiente dinero o no? Porque si no tienes suficiente dinero y quieres hacer ese ahorro, tendrás que reducir unos gastos. Bueno, para esto sirve el presupuesto, para poner nuestros anhelos, nuestros sueños financieros en esa hoja, ¿no? En ese cálculo, ¿no? Por eso es importante. Ahora, lo que es muy importante saber es qué meta queremos lograr. Espero que no os pase como este vídeo de los Monty Python. Hello and welcome to Munich for the 27th City Olympiad, an event held traditionally every 3.7 years, which this year has brought together competitors from over 4 million different countries. And here we are at the start of the first event of the afternoon, the second semi-final of the 100 yards for people with no sense of direction. I'll just give you the competitors. Lane 1, Skolomoski of Poland. Lane 2, Zarapatik of France. Lane 3, Grobovich of the United States. Next to him, Drabble of Trinidad. Next to him, Fernandez of Spain. And in the outside lane, Borman of Brazil. Well, that was fun, wasn't it? Bien, ¿sabemos dónde está la meta? Eso es importante. Primero, definir un futuro. ¿Dónde está la meta? ¿Dónde queremos llegar? Porque si no definimos eso, difícilmente vamos a llegar, ¿no? Y en ese sentido, tenemos que ser también un poco ambiciosos, ¿no? Decir, bueno, oye, vamos a proponernos intentar llegar a esto, ¿no? Y si, por ejemplo, estás viviendo en una casa de alquiler, un piso de alquiler, y tienes como propósito comprar, bueno, pues empieza a establecer ya un presupuesto para ir ahorrando ese dinero para que pueda servirte como entrada para comprar la vivienda. Bueno, este tipo de gastos, ¿no? Bien, ya estamos en estableciendo metas. Vamos a ver. Si una vez que hemos puesto todos los gastos resulta que los ingresos son superiores a los gastos que hemos tenido, bravo. Pero si los gastos son superiores a los ingresos, nos toca tijeras. Entonces, vamos a verlo. Bien, posiblemente, luego lo veremos en la hoja, pero posiblemente, una vez que ya hayamos hecho este cálculo, nos demos cuenta que ahora necesitamos quizás añadir
algunas partidas que quizás no las hemos tenido en cuenta, como son ahorro, inversión. Por ejemplo, en el caso de que no hayamos puesto la generosidad o que queramos ampliarla, tenemos que añadir esas cuentas. Incluso algo muy importante, si tenemos deudas, podemos pensar, oye, ¿podemos dedicar un dinero, que luego hablaremos de este tema, para amortizar las deudas? Bueno, pues ese es el momento de añadir ese tipo de partidas, ¿no? Y entonces, una vez que añadimos esa partida, veremos cómo nos queda en la hoja de cálculo. Vámonos a la hoja de cálculo. Y voy a dejar la... Perdón, me he ido demasiado. Vamos a dejar las últimas dos columnas. La que es el total del año y la media mensual. Bueno, hemos visto que el balance del año tenemos un ahorro positivo o un balance positivo de 4.912, casi 5.000 euros de margen, muy bien, que representa un 18% de ahorro, que al mes son 409 euros. Muy bien, teniendo en cuenta esto, vamos a añadir ahora una columna que es añadir partidas. Y en rojo, yo he puesto una simulación, vamos a añadir, por ejemplo, en ofrendas de 100 a 150. Hemos añadido 50 euros más porque pensamos que tenemos que ayudar a una organización en concreto o a la iglesia. Y luego, en la parte de ahorro, hemos incluido 150 euros para la compra de un vehículo, 50 euros para compra de muebles, de hecho es de ahorro, ¿no? Para más adelante, y en ahorro de compra de vivienda 250 euros. Bien, hemos añadido, digamos, estos nuevos, de alguna manera, gastos. ¿Y cómo nos queda? Bueno, arriba vemos que tenemos un déficit de 40 euros. ¿Qué nos toca? Bien, nos toca ahora, como hemos visto, como vemos en la presentación, elaborar un presupuesto. Es decir, ahora nos tocará hacer un presupuesto y para ello, con toda probabilidad, nos tocará hacer algunas correcciones en el apartado de gastos. Este proceso posiblemente sea algo doloroso y aquí es un buen momento como pareja o a nivel individual acercarnos al Señor y pedir ayuda, porque tenemos un reto delante nuestro. Queremos hacer algo, pero no disponemos de suficiente dinero en la situación actual, tal como está nuestra economía. Y tenemos que pensar que el Señor tiene planes de bienestar para nosotros, como se lo dijo al pueblo de Israel, aunque a veces para llegar a ese bienestar tengamos que pasar algún tiempo de dificultad. Abro paréntesis, cuando Jeremías les da este mensaje al pueblo, estamos hablando del versículo 11 y 12 del capítulo 29, pero en el versículo 7 u 8 nos da la clave y les dice: buscad la prosperidad de la ciudad donde vivís, porque esa será vuestra prosperidad. Es decir, la prosperidad la tenemos que trabajar, y tenemos que intentar que de alguna manera podamos fomentar la prosperidad a los que nos rodean, porque eso también nos favorece a nosotros, ¿no? Bueno, hay que ajustar gastos y eso posiblemente pues tengamos que de alguna manera crear un balance correcto bajando gastos. Vamos otra vez a la hoja de cálculo y aquí veremos cómo añadimos otra columna que es el presupuesto. Y veréis en rojo las modificaciones que hacemos. Por ejemplo, en paga doble hemos subido un poco porque pensamos que vamos a vender algo o vamos a tener algún ingreso, digamos, extraordinario. Vamos a bajar un poco, vamos a buscar una tarifa de teléfono y de wifi algo más económica. En el supermercado vamos a evitar algunos caprichos, que eso nos va a dar un ahorro de 50 euros al mes. En los viajes, pues vamos a dedicarnos a estarnos en la isla y no salir fuera de la isla. Por ejemplo, en gasolina vamos a intentar conducir un poquito más lento y eso va a hacer que vamos a consumir menos gasolina, y en transporte público también vamos a comprar un bono anual que nos va a salir más barato, ¿no? Bien,
manteniendo, digamos, los gastos que queríamos tener, los ahorros. Bien, ¿cómo nos queda? Bueno, nos queda que en estos momentos hemos pasado de un déficit de 40 euros a un superávit de aproximadamente 60 euros. Bueno, esto es un ejemplo. Cuando vamos a la vida real, posiblemente los números sean diferentes. Pero este es el sistema, es decir, ¿dónde puedo recortar gastos para poder conseguir mi objetivo, que es el de poder ahorrar o invertir para el futuro, ¿no? Bien, una vez que hemos corregido, como hemos visto en la hoja, bueno, es un momento interesante ahora ver que, y tenemos que ser conscientes, que vamos a seguir recibiendo deseos de compra. Vamos a tener tentaciones de comprar y vamos a tener impulsos de compra. Tenemos que ser conscientes de eso. Y vivimos en una sociedad que por todos lados nos llegan ofertas, y además con que conocen muy bien nuestros deseos de compra, porque nos tienen totalmente controlados. Cada vez que escribimos en el Google cualquier búsqueda, automáticamente esa información se está vendiendo, porque además no nos damos cuenta, pero cuando cargamos un programa o bajamos un programa del ordenador, cuando le decimos que estamos de acuerdo en todo, estamos diciendo que pueden vender la información que nosotros proporcionamos, ¿no? Entonces, realmente vamos a tener, y estamos teniendo una presión para incrementar el nivel de gastos. Bueno, aquí es donde tenemos que ser muy disciplinados. Si hemos dicho de no gastar, pues no gastemos. Pero cuidado, todo esto lo hemos hecho en papel. Ahora nos toca controlar, y ahora es el momento complicado. Bienvenido al mundo real. Hasta ahora lo hemos tenido en papel o en una hoja de cálculo, ahora lo tenemos que hacer en realidad. Bien, y tenemos que hacer realidad todo lo que hemos puesto en el papel. Es decir, tenemos que hacer que el presupuesto se cumpla. Y ahora es cuando realmente entra en acción y entra en un proceso que puede ser doloroso, como hablamos al principio, ¿no? Quizás es de alguna manera un proceso que nos pueda angustiar, ¿no? Pero tenemos a un Dios que está predispuesto a concedernos lo que está en nuestro corazón, como dice el Salmo 20. Que el Señor te responda cuando estés angustiado, que el nombre de Dios de Jacob te proteja, que te envíe ayuda desde el santuario, que desde Sión te dé su apoyo, que se acuerde de todas tus ofrendas, que acepte tus holocaustos. Fijaros lo que dice ahora. Que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes. No podemos segregar esta última parte del resto, ¿eh? Es decir, siempre hay unas promesas, pero siempre tiene que haber un deber por nuestra parte de hacer, ¿no? Pero el Señor lo que desea es que de alguna manera cumpla con todos nuestros planes. Esos planes los tenemos que poner, pero bueno, nos puede angustiar, ¿no? Es importante cuando vayamos a controlar, en este caso, los gastos, es importante determinar el propósito para el que se destina cada cantidad de dinero. Por eso es importante que controlemos cada gasto por familia. Muy importante, si ya no hay más dinero para esa partida en concreto, no hay más gastos. Y también es importante saber qué queda de cada concepto hasta final de mes. Bueno, para eso hay diferentes posibilidades. Por ejemplo, hay programas que nos pueden ayudar incluso en el móvil, donde podemos poner el presupuesto ahí y ahí vamos poniendo los gastos que vamos teniendo cada mes y podemos ir controlando si nos queda dinero o no nos queda dinero. O hacerlo tipo libro de entradas y salidas tipo mayor, es decir, en una hoja, ir poniendo las entradas, las salidas, ir poniendo los gastos que tenemos por cada partida y luego ir controlándolo. O, por ejemplo, si trabajáis con cuentas online, que no tienen coste el abrir cuentas, pues podéis tener diferentes cuentas bancarias por el tipo de gastos. O el sistema de botes o sobres, que quizás es mucho más sencillo y es digamos, es un sistema que realmente ya yo creo que, perdón, sí, que acabo de tocar una
un botón que no debía. Es algo que yo creo que hasta nuestros abuelos hacían, por lo menos nuestros padres y posiblemente los abuelos, que es asignar en botes o en sobres el dinero de cada gasto. Por ejemplo, cuando recibimos la nómina, pues incorporamos en cada uno de esos sobres o botes el dinero correspondiente a cada familia. Por ejemplo, supermercado o comida, ponemos los 250 euros. Coche, ocio, por ejemplo, si vamos a tomar algo, si vamos al cine, si vamos al teatro, si compramos temas, cosas que tengan que ver con el ocio, fotografía, deporte, etcétera, lo tenemos ahí. Y ¿en qué nos ayuda esto? Bueno, primero que tenemos organizado los gastos y a medida que va pasando el mes vamos sacando el dinero de cada sobre. ¿Qué significa si el día 20 del mes en el sobre de ocio ya no nos queda nada? Bueno, pues estaremos 10 días sin salir a tomar una copa. Es decir, nos tendremos que esperar al primer día del siguiente mes, a no ser que en otro sobre no hayamos gastado todo el dinero que habíamos planificado y tengamos algún dinero que lo podamos pasar a otro sobre. Este es un sistema muy sencillo, pero además muy efectivo, ¿no? Que nos puede ayudar a controlar los gastos. Y me gustaría aprovechar, sobre todo para los que tenéis niños. Este es un muy buen ejemplo para ya de los niños pequeños que pueden hacer esto mismo. Mucho más sencillo. Yo os recomiendo el 70-30-10. El 70-20-10, que es que tengan 3 sobres o 3 botes, quizás para ellos es mejor un bote, donde, por ejemplo, si se les va a dar 10 euros de paga, 7 euros los pongan en el bote de gastarlo para lo que quieran. 2 euros, es decir, el 20% en el bote de ahorro, para que si ellos quieren comprar algo que tiene más valor, que lo vayan guardando en ese bote. Y el 10 para dar, como generosidad. Si los niños se acostumbran desde edades tempranas a tener el hábito de que cada vez que reciben un ingreso van a dividirlo en esas proporciones o en esos conceptos, cuando sean mayores lo seguirán haciendo, porque ya es un hábito que tienen, ¿no? Vamos a ver el vídeo de Black Hole.
Bien, el contentamiento es la clave para cumplir con la planificación. Y como antes hemos visto, vamos a estar recibiendo deseos de poder incluso incrementar nuestro nivel de vida. Nos toca a nosotros realmente decidir si queremos cumplir con el presupuesto o no. Hay algo que nos suele pasar. En el momento que incrementamos los ingresos, es decir, que tenemos una subida de salarios o hemos cambiado de trabajo y tenemos unos ingresos mayores, es directamente proporcional la subida de gastos. Es decir, vamos a gastar lo mismo, si vamos a cobrar 1.000 euros más al mes, en poco tiempo vamos a gastar 1.000 euros al mes más. Bien, ahí depende de nosotros el poder decir cuánto es suficiente para vivir. Y si nos comprometemos a que si tenemos subidas de salario, ese dinero lo vamos a dedicar al ahorro, a la inversión, eso nos va a ayudar a poder conseguir nuestros anhelos. El problema es que muchas veces lo que hacemos es incrementar el nivel de vida, incrementar los gastos, ¿no? Eso es algo que nos toca a nosotros decidir, ¿no? Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con ello, ¿no? Eso es el consejo que le daba Pablo a Timoteo. Bien, el siguiente ingrediente es vivir en libertad, en salud financiera, ¿no? ¿Qué es lo contrario de la libertad? La esclavitud. ¿Qué nos hace perder la libertad en las finanzas? Bueno, la generación de nuestros abuelos evitaban pedir prestado, ya que lo consideraban como una desgracia, ¿no? Sabían que tener deudas era estar en servidumbre con el acreedor. Amaban la libertad, aunque eso les ocasionara un sacrificio en su manera de vivir, ¿no? Pero en la actualidad hemos incorporado el endeudamiento como una disciplina más en nuestras finanzas. Y es que constantemente recibimos mensajes que endeudarse es bueno, es un medio para prosperar, ¿no? Pero fijaros lo que dice Salomón, el que pide prestado es sirviente del que presta, ¿no? El ahorro es el mejor antídoto para las deudas. Si ahorramos al menos un 10% de nuestros ingresos, podremos hacer frente a gastos en el futuro sin endeudarnos, ¿no? Y el ahorro no solo debería ser respecto al dinero en sí, sino también a la comida, al coche, a la ropa. ¿Podemos utilizar la ropa más tiempo? El coche, en vez de tenerlo 6 años, podemos tenerlo 15 años. Eso nos ayudará a ahorrar para comprar otro coche, ¿no? A la casa, es decir, podemos maximizar el uso de cada cosa, ¿no? Para ahorrar, ¿no? La pregunta es, tener libertad de las deudas, pero también libertad de las cosas. ¿Estás apegado a las cosas? ¿Tu satisfacción depende si tienes el último modelo del móvil o del juego o de la televisión? ¿Tu estado emocional depende si tienes ese último modelo? Esto es importante porque hay que entender la presión que tenemos en estos momentos. Todo esto viene de los años 30, con la Gran Depresión de los Estados Unidos, cuando las empresas con la depresión no vendían. Es decir, las personas tenían lavadoras por 30 años y no las cambiaban porque funcionaban. Y entonces ahí es cuando se desarrolló la necesidad de montar los departamentos de marketing para estudiar el comportamiento del cliente. Y se dieron cuenta de que si al cliente se les ofrecía nuevos modelos con cosas diferentes o añadidas, digamos, los clientes querían comprar esas cosas nuevas. Bueno, y eso lo que creo es un sistema de consumo que las empresas siempre añaden alguna ventaja más para que nosotros tengamos la sensación de que estamos anticuados, que el producto que tenemos ya no es válido. Y no es verdad, es tan válido como siempre, solo que se nos crea la necesidad de comprar algo más nuevo, ¿no? Y entonces intentemos no caer en ese sentido.
La libertad la vamos a conseguir con el ahorro, ¿no? Aquí hay un ejemplo, ¿no? de una jerarquía de ahorro, ¿no? Podemos tener diferentes niveles de ahorro, ¿no? Por ejemplo, si tenemos deudas en tarjetas de crédito, pues ese ahorro destinarlo para pagar esas deudas porque son de alto interés, ¿no? Luego, por ejemplo, tener siempre el sueldo de un mes en la cuenta corriente, como mínimo el sueldo de un mes. Luego tener un ahorro de entre 3 y 6 meses en lo que podemos llamar la cuenta de la libertad, porque nos van a surgir una serie de gastos que no están previstos, que no están planificados. Pero luego deberíamos de tener también un nivel de ahorro mucho mayor, que sería el ahorro, como antes hemos visto, pues para un coche a largo plazo o simplemente una casa, ¿no? Por ejemplo, o reformas, ¿no? Tener ese nivel de ahorro, ¿no? Bien, ahora vamos al siguiente capítulo, ingrediente que es muy importante, y es salir de las deudas o de otra manera pagar las deudas, ¿no? Ya hemos visto que el acreedor es el amo del deudor y que los ricos son los amos de los pobres. Pero en el caso que estemos endeudados, la Biblia no nos deja ninguna duda en lo que hay que hacer. No niegues el bien a quien se le debe cuando esté en tu mano el hacerlo. No digas a tu prójimo, ve y vuelve y mañana te lo daré cuando lo tienes contigo. Pagad a todos lo que debéis. Lo siento, hermanos, pero la Biblia nos enseña que debemos de pagar lo que debemos. Bien, tenemos un ejemplo que es el que vamos a ver a continuación, que es la viuda y el aceite. La historia que encontramos con Eliseo, que nos va a dar una guía de cómo salir de las deudas. Vamos a ver 9 pasos para salir de las deudas basados en esta historia. La voy a leer. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, tu siervo, ha muerto y tú sabes que él era fiel. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? Tu sierva no tiene nada en casa, le respondió. Bueno, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más. Y él respondió: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podréis vivir tú y tus hijos. Bien, aquí vemos 9 pasos. Desde empieza la batalla, busca la ayuda de Dios, evalúa tus activos, obtén ayuda de los demás, cierra la puerta, confía en Dios, trabaja, paga las deudas y disfruta la provisión de Dios. Vamos a ver un vídeo para ver exactamente si la deuda es gratuita. Yo te presto la plata, si somos familia. Charlamos un poquito las condiciones y listo. Mira, los primeros tiempos no voy a tocar el tema. Por ahí te hago sentir un poquitito incómodo con algunos comentarios. Al tiempo me voy a empezar a meter a ver en qué gastas la plata. Si salís de vacaciones, si salís a comer mucho afuera. ¿Sabés qué me gustaría? Que cuando viajo al extranjero me vengas a buscar al aeropuerto. Y por último, cuando nazca la nena, ¿qué pasa si le ponemos Nélida como mamá? Eso solo. Yo te presto. Bueno, ya veis que no hay ninguna deuda, incluso familiar, que sea gratuita, ¿no? La Biblia nos alerta en estar en deudas, porque pone en peligro nuestra libertad, ¿no? Los deudores son esclavos de sus acreedores. Recordar el ejemplo de los egipcios, que debido al endeudamiento con la casa del faraón, perdieron su efectivo, luego perdieron sus bienes, sus propiedades y al final perdieron su libertad porque se hicieron esclavos, ¿no? Bien, el primer punto es: empieza la batalla. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo. Empezaba una lucha, empezaba una batalla. Estaba en una situación muy angustiante e iniciaba una batalla.
justo después de fallecer su marido. Era un hombre fiel, no sabemos exactamente lo que pasó, no nos dice nada más, pero estaba endeudado a tal manera que el banco se iba a llevar a sus hijos como esclavo. Bien, no sabemos si es que hizo malas inversiones o no, o simplemente fue una inversión por la casa donde vivía, pero lo que estaba claro es que había una deuda, había una batalla. Bien, estaba a punto de perder a sus hijos. Pero la palabra nos dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Si tú estás en esa situación crítica de endeudamiento, te animo a que empieces la batalla. ¿Qué es lo que más temes? ¿A los acreedores? ¿Quizás tu reputación o tu futuro? ¿Tienes miedo? Pues haz frente al miedo con Dios, ¿no? Pablo experimentó en su vida situaciones de todo tipo y nos anima diciendo, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad, en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Empecemos la batalla. Segundo, busquemos la ayuda de Dios. Lo primero que hace esta viuda es buscar la ayuda de Dios a través de Eliseo. Y además era una familia fiel al Señor. Mi esposo, tu siervo, ha muerto y tú sabes que él era fiel. Bien, Dios nos está invitando a acercarnos a él para pedirle ayuda. No os inquietéis por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Y la gracia de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios espera de nosotros que demos ese primer paso para clamarle. Y clamarle no es pedirle, es quejarse con gritos, pidiendo favor y ayuda. Si lo hacemos de todo corazón, Él dice que nos responderá y además nos dará a conocer grandes cosas que ni nosotros podemos llegar a imaginar. Clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. ¿Por qué motivos orar? Tenemos muchos motivos, ¿no?, para clamar al Señor, pero uno de ellos puede ser admitir, quizás, reconocer que hemos cometido errores financieros y estamos en situaciones por decisiones incorrectas. Seamos honestos y abrámonos a Dios y pidámosle, admitamos para que Él nos ayude. Oye, podemos pedir ayuda sobrenatural. Esta mujer lo tuvo, la viuda. Pidamos a Dios para tener autodisciplina necesaria para organizar mi vida de una manera correcta y equilibrada. Y sobre todo por capacidad, como le pedía Salomón a Dios, de sabiduría para administrar las finanzas. Busquemos la ayuda de Dios. El tercer paso, evalúa tus activos. Y le dice Eliseo, ¿y qué puedo hacer por ti?, le pregunta Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Y hermanos, es muy común que cuando estamos en momentos de ansiedad por motivos de las deudas, que alguien nos pregunte, ¿y qué tienes para poder pagar tus deudas? Y lo primero que digamos sea, no tengo nada. Pero si lo pensamos sosegadamente, podemos ver que sí disponemos de cosas, aunque no le estemos dando importancia a esas cosas. Primer punto, no subestimemos esto. Es decir, no subestimemos nada de lo que tenemos, aunque nos parezca insignificante. Dios siempre comienza con lo que tenemos y no con lo que no tenemos. Y en este caso fue con aceite. Y en el caso de la viuda, utilizó un poco de aceite. Dios puede multiplicar lo que se pone en sus manos. Y Dios usa un frasco de aceite para liberarla financieramente. La pregunta es, ¿qué tenía la viuda? Tenía más que aceite. Tenía a Eliseo, tenía la reputación de su esposo, tenía a sus hijos, tenía a vecinos dispuestos a prestarle jarras, tenía la capacidad de trabajo y de venta, la intervención sobrenatural de Dios. ¿Qué tienes tú? Yo creo que es importante que hagamos una lista de nuestros activos, ¿no? Antes de decir que no tenemos nada, posiblemente tenemos muchas cosas. Evalúa tus activos, todo lo que tienes. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Estos son, creo que es el Instagram, sí. Son productos que tanto mis dos consuegras como mi nuera
están vendiendo por internet y son o bien comida por un lado o bien artículos de decoración. Bueno, pues desde hace poco están sacando pues digamos, un ingreso extra gracias a este tipo de cosas, que además les ayuda porque tienen creatividad, les ilusiona, les satisface y además pueden conseguir algo de dinero. Yo creo que todos tenemos posibilidades de poder hacer algo, ¿no? Y seguro que tenemos habilidades que gracias a las redes sociales podemos traducirlas en un ingreso, ¿no? El siguiente punto, en el caso de la viuda, es obtener ayuda de los demás. Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue todas las que puedas. Y la viuda encontró ayuda por parte de Eliseo, pero también de sus hijos y vecinos que le ayudaron en el proceso de liberarse de las deudas. ¿Acaso no tenemos quien nos pueda ayudar en este proceso? Como pudimos ver en los primeros pasos, Dios primero, y es a quien primero debemos acudir. Pero seguro que tenemos personas a nuestro alrededor que nos pueden ayudar, ya sea porque nos entienden, nos quieren, tienen conocimiento y capacidades para echarnos una mano, como hicieron los vecinos de la viuda. Los familiares, ellos siempre estarán. Si tiene algo la familia, es que siempre será nuestra familia. Pregúntate, ¿quién te puede ayudar en este proceso? Dios puede poner personas que nos ayuden a tomar las mejores decisiones en cuanto a salir de las deudas. Ahora bien, ojo a quien pedimos ayuda. El siguiente punto es cerrar la puerta. Y este es uno de los pasos más importantes en nuestro proceso para salir de las deudas. Cerrar la puerta. Dice, luego entró en casa con sus hijos, le dice Eliseo, luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos, cerró la puerta y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Fijaros que el texto hace énfasis en cerrar la puerta. Cerrar la puerta significa varios significados, pero uno de ellos es bloquear, cerrar todas las distracciones de publicidad y de deseos. Y es que cuanta más televisión vemos, más gastamos. Cuantos más catálogos en papel u online vemos, más gastamos. Cuanto más salimos de tiendas, más gastamos. Cerremos las puertas a nuevas deudas. Cerremos las puertas para no ver lo que no tenemos de afuera y fijémonos en lo que tenemos dentro y contentémonos con ello. Esto es un gran problema que tenemos. Y ahí interviene también la envidia. Nos fijamos más en lo que no tenemos que en lo que tenemos. Hagamos sacrificios, es decir, reduzcamos los gastos actuales y creemos un excedente que podamos utilizarlo para amortizar las deudas. Este es uno de los sacrificios más importantes que debemos de hacer. Hemos cerrado la puerta. Es importante poder tener una lista de las deudas. Por ejemplo, aquí pongo un ejemplo, ¿no? En el caso de que tengamos 4 deudas, pues clasificarlas, y en este caso pues tenemos un concepto de deuda de vivienda, debemos 85.000 euros al banco, es una cuota de 750 euros a un interés del 2,5. Tenemos también un préstamo del coche que tenemos todavía pendiente de pagar 11.000, que nos cuesta 350 euros. Tenemos un viaje que estamos pagando con la tarjeta, que nos quedan 1.500 euros y estamos pagando 150 al mes. Y así, ¿no? Es importante que tengamos siempre presente esa lista de las deudas. Bien, ahora vamos al sexto punto. Una vez que ya tenemos claro los puntos anteriores, confiemos en Dios. Es decir, bueno, y ya hemos evaluado qué activos tenemos. Nos hemos rodeado de personas que nos pueden ayudar y hemos hecho el ejercicio y sacrificio de reducir gastos y adaptarnos a la nueva situación. Nos queda confiar en Dios. La viuda confió en Dios y en el consejo de Eliseo y entró con sus hijos a llenar las vasijas de aceite, cuando ella sabía muy bien que no disponía de aceite suficiente para llenar aquellas vasijas, pero confió que Dios proveería. Y Dios puede hacer que toda la gracia te abunde, de modo que en todas las cosas, en todo momento, teniendo todo lo que necesitas, abundarás en toda buena obra. Dios es predecible en cuanto a que va a suplir lo que necesitamos. Lo que no es predecible es en la forma en que lo va a hacer. Vamos a ver un vídeo.
Ahora, eso sí, Dios iniciará su obra sobrenatural en el punto donde nosotros no podamos hacer nada más. Pero, ¿hemos hecho todo lo posible que está en nuestras manos? ¿Se ha maximizado lo natural? Es decir, lo que está en nuestras manos, lo que disponemos. ¿Estamos cumpliendo con el presupuesto de crisis que nos hemos trazado? ¿Somos disciplinados? Dios multiplicará nuestro aceite en función de cómo ejercitamos la fe, en función de cómo confiemos en Él, sobre todo de cómo dependamos de Él. Y una vez que hemos hecho este paso, los siguientes son pasos que nos llevan a trabajar y elaborar un plan para salir de las deudas. El siguiente punto es trabaja. Los últimos 3 pasos empiezan con iniciativas que debemos emprender nosotros. Y lo primero es trabajar y trabajar duro. Dice que la viuda se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Es decir, se puso manos a la obra y trabajar. Sí, es verdad que Dios puede obrar sobrenaturalmente, pero debemos maximizar primero lo que está en nuestras manos, como intentar generar un nuevo ingreso, incrementar las entradas del dinero. Antes hemos visto, ¿no?, un ejemplo de cómo vender o cómo utilizar nuestros talentos, ¿no?, para incrementar los ingresos, ¿no? Trabajarlo duro, es decir, quizás podemos hacer horas extras si está en nuestra mano. ¿Es posible acceder a una nueva responsabilidad en nuestro trabajo actual, un nuevo cargo que comporte una compensación mayor? ¿Podemos dedicar parte de nuestras horas libres y nuestro talento, habilidades en otro trabajo? Y antes hemos visto el ejemplo, ¿no? ¿Podemos deshacernos de cosas que ya no utilizamos y las podemos vender y convertirlas en dinero? ¿Hemos buscado si existe alguna ayuda social a la que pudiéramos acceder? Dios premia el trabajo duro. Nuestra responsabilidad de esforzarnos, como dice Salomón. Las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles atraen riquezas. Después del 7 viene el 8. Y ojo, esta sí que es el objetivo del proceso, es pagar las deudas. Dice que la mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó: ahora ve y vende el aceite y paga tus deudas. Ya lo hemos leído antes. La Biblia nos enseña que no neguemos el bien a quien se le debe cuando esté en nuestras manos el hacerlo. Bien, vamos a ver cómo pagar esas deudas. Aquí tenemos algunos pasos que podemos hacer para pagar nuestras deudas. Primero, hablar con los acreedores. Quizás nos pueden dar alguna facilidad para pagar las deudas. Tenemos el ejemplo de lo que está ocurriendo con la pandemia actual, ¿no?, que se están facilitando los pagos de alquileres y también de las hipotecas, ¿no? Ahora, todos los acreedores tienen derecho a recibir algo de dinero. Si tenemos varias deudas, todo el mundo tiene derecho a recibir algo. Hay un tema interesante que sería lo que le llamamos la bola de nieve. Junto con el vídeo de esta charla os enviaré un pequeño vídeo del desarrollo de cómo hacer la bola de nieve. La bola de nieve, como sabéis, puede empezar una bola pequeña en la montaña y acabar en el valle con una bola grande. Bien, cuando nos referimos a la bola de nieve en cuanto a saldar las deudas, nos refiero a ir poniendo una cantidad de dinero que cada vez se va haciendo mayor para intentar reducir el tiempo y digamos, pagar las deudas en un tiempo antes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Por ejemplo, distribuir. Tenemos un ejemplo en este caso, ¿no? Tenemos 4 deudas y las hemos organizado de deudas de menor importe a mayor, en 2 grupos, el de menor importe y el de mayor importe. Y entonces dentro de ese grupo lo podemos dividir por la tasa de interés. Entonces, en este caso vemos que tenemos un préstamo de 6.000 euros que nos queda pendiente 2.500 y que estamos pagando un 9% de interés y nos quedan 12 meses pendientes de pago. Y el pago mensual son 224. Bien. El siguiente es un coche, que nos queda pendiente 7.000 euros a un interés del 7%, nos quedan todavía 14 meses para pagarlo y tenemos una cuota de 546 euros. Luego tenemos un préstamo que es sin intereses, que nos han dejado la familia para comprar muebles. Y nos quedan todavía 5.250 euros por pagar y nos quedan todavía 21 meses para poder pagarlo.
y estamos apartando 250 euros. Y luego tenemos una hipoteca que todavía nos quedan 66.000 euros, al 4% nos quedan 154 meses para acabar de pagarlo y la cuota son 549. Es decir, al final tenemos una deuda de 81.000 euros y tenemos 154 meses para pagar y estamos pagando cada mes 1.569. Bien, es importante hacer primero esta clasificación porque el siguiente paso es, hemos dicho, de intentar hacer un sacrificio y poder añadir una cantidad para poder amortizar estos pagos. Ya digo, todo esto luego lo veréis en un vídeo. Fijaros, vamos a añadir una cantidad extra, que son 193 euros, y los vamos a dividir mayor cantidad en las primeras deudas que queremos amortizar o que queremos cancelar. Ponemos 110 en la del préstamo, 56 en la del coche, 12 en el familiar, 15 en la hipoteca. Bien, en el momento que hemos añadido este importe, lo que nos vamos a encontrar es que vamos a intentar amortizar esas deudas en menor tiempo. Os he pasado también la hoja de cálculo donde podréis ver todos estos datos. Bien, vamos a ver. Vamos a empezar con el préstamo. Tenemos un pago mensual de 224, pero le hemos añadido 110 euros extras. Eso quiere decir que a los 9 meses ya habremos pagado ese préstamo, en vez de los 12 que teníamos inicialmente. Bien, una vez que hemos pagado el préstamo de los 6.000 euros, añadimos el pago mensual que pagábamos para el préstamo 1, más el pago extra que hemos añadido, más el pago extra de 56 que hemos puesto en el coche. Eso nos da un pago extra de 390 que añadimos al pago mensual y podemos pagar ese coche no en 14 meses, sino en 12 meses. Y así sucesivamente. Todo el dinero que estábamos dedicando al pago de los otros préstamos lo vamos añadiendo. En el caso del familiar, pues añadimos todo lo que hemos estado pagando anteriormente, que son 948 euros, y lo estamos pagando en 14 meses en vez de en 21. Si eso lo pasamos a la hipoteca, añadimos, al final estamos pagando 1.213 euros más, vamos a pagar la hipoteca en 52 meses y no en 154 meses. Esto es lo que significa la bola de nieve. Intentar amortizar primero las deudas más pequeñas para luego esa cantidad que estamos utilizando en esas deudas ir poniéndolo en las otras deudas, ¿no? Bien, el último paso es disfrutar de la provisión de Dios. Ahora bien, la historia acaba diciendo, con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Y confiemos siempre que Dios va a proveer. Así que mi Dios os proveerá de todo lo que necesitéis conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. En esta esperanza debemos confiar y vivir de acuerdo con ella. Pasos para no volver a endeudarnos. Aprende a ser feliz con lo que tienes. Aprende a ahorrar para no tener que pedir prestado. Ahorra ahora y compra después. Es justo todo lo que la sociedad nos lleva. Nos lleva a comprar ahora y pagar después. No, ahorremos ahora y compremos después. Porque muchas veces ahorrando, luego nos damos cuenta que tampoco era tan necesaria esa compra y podemos dedicar ese dinero a otras cosas. Sé generoso con otros. Posiblemente otros lo han sido contigo durante este proceso. Espero que estos 9 pasos os ayuden, ¿no?, como una guía para salir de las deudas. Ahora, cuidado, hay un tema interesante aquí y Salomón nos lo enfatiza. Ojo con evitar, es decir, nos pide evitar avalar a otros. Para Salomón era muy importante ese tema porque lo refleja en varias ocasiones. No te comprometas por otros ni salgas fiador de deudas ajenas, porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que duermes. El hombre falto de entendimiento se compromete y sale fiador a favor de su prójimo. Hijo mío, si das tu firma como fiador de alguien a quien apenas conoces, te metes en un gran problema. Ese compromiso puede atarte como los lazos de una trampa. De ser posible, apresúrate, líbrate de él, ármate de valor, ve y ruégale que quite tu nombre, en este caso, del contrato. A alguien le puede sorprender eso, incluso si nos referimos a los hijos, que no podamos avalar.
Pero a ver, antes de avalar cualquier inversión, estemos seguros que tiene viabilidad. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un hijo nuestro que quiere hacer una inversión. Digámosle, aconsejemos, ves al banco a ver si te conceden un crédito. ¿Por qué? Porque los bancos tienen analistas y realmente ellos lo analizan todo muy bien, no quieren dar el dinero a alguien que pueda convertirse en alguien que no vaya a pagar, en un moroso, ¿no? Entonces, si el banco está dispuesto a darle un crédito, bueno, eso es buena señal. O, por ejemplo, dile, oye, ¿por qué no buscas socios que quieran entrar como socios capitalistas? Si no hay nadie que quiera entrar, ojo, si le avalas, da por perdido el dinero. Si tú lo das por perdido, puedes hacer lo que quieras. Bueno, ya estamos acabando. El penúltimo, el antepenúltimo, es prepara el futuro. Nos dice Salomón, por eso cuando vengan los buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando lleguen los tiempos malos, ponte a pensar que todo viene de Dios y que nunca sabemos lo que nos espera. Es decir, ¿qué ha pasado en la crisis del 2008? Que la gente empezó a comprar viviendas unifamiliares pensando que iban a ser ricos toda la vida, ¿no? Y vino la crisis y pasa lo que pasó. Al necio no le faltan las palabras. ¿Quién puede decir lo que ha de suceder si nadie sabe nada del futuro? Daría la sensación que Salomón conocía la situación de la seguridad social en nuestro país, ¿no? Yo inicié mi plan de pensiones a los 50 años, ¿no? Pero aconsejo incluso a iniciarlo antes, ¿no? Y en nuestro país hay ventajas fiscales muy interesantes, aunque este año las han bajado, ¿no? Pero preparemos el futuro porque no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Y en ese sentido, planifiquemos la herencia. Fijaros lo que dice Salomón. El hombre de bien deja herencia a sus hijos. No, a sus nietos. Salomón no solo nos insta a dejar herencia, sino también nos deja a los hijos, es decir, a los nietos, no solo a los hijos, sino también a los nietos, ¿no? Y si os dais cuenta, no dice el hombre rico deja herencia a los nietos, sino el hombre de bien deja herencia a sus nietos. Ahora bien, probablemente no sea sabio dejarle a tus hijos grandes riquezas si no son maduros y no han recibido formación sobre cómo administrar ese dinero. Fijaros lo que dice Salomón, la herencia adquirida deprisa al principio no será bendecida al final. Y por último, el que no atiende a los ruegos del pobre tampoco obtendrá respuesta cuando pida ayuda. Y aquí hablamos de compartir. Quiero que veáis un vídeo muy interesante. Espero que todos más o menos entendáis inglés, si no... Dice, sal de aquí fuera. ¿Por qué me has robado? ¿Qué vas a hacer con esto? Contéstame. Es para mi madre. El tendero le hizo un momento. Que está enferma tu madre. El tendero le paga a la farmacéutica. Dice, no lo vuelvas a hacer más. Y le dice a su hija, dale una sopa de verduras. Y le da los medicamentos. Esta es una historia real, ¿eh? 30 años después. El hombre seguía siendo generoso. A ver, el siguiente pedido. Este es el presupuesto para la operación. Algo que apenas tienen dinero para poder pagarlo. Y tienen que vender el negocio, la casa. Y recibe la factura donde pone el total 0. Estos gastos se pagaron hace 30 años.
con 3, con una bolsa de sopa. Ese niño se convirtió en un médico. Bueno, no sé cómo os habéis quedado, pero yo siempre que veo este vídeo me emociono, ¿no? Y es que la generosidad es un viaje de ida y vuelta, ¿no? Somos generosos primero porque Dios ha sido antes generosos con nosotros. Y como personas, también la generosidad satisface no solo al receptor de nuestra generosidad, sino que nos llena de satisfacción a nosotros mismos, ¿no? Hubo una historia de Suleiman, que es Salomón, pero en árabe, que se cuenta en Medio Oriente. Dice que un mendigo estaba pidiendo ayuda al costado del camino, cuando pasó a su lado nuestro famoso amigo de Oriente Medio, el rey Salomón. Y el Salomón lo miró y con gesto bondadoso le dio unas cuantas monedas de oro. Uno de los escoltas que cabalgaba a su lado, sorprendido por la generosidad de Suleiman, le dijo: mi señor, algunas monedas de cobre podrían haber satisfecho adecuadamente la necesidad de este mendigo. ¿Por qué darle de oro? Y el hombre más próspero del mundo miró a su acompañante y le contestó con una sonrisa y mucha sabiduría: unas monedas de cobre podrían haber satisfecho la necesidad del mendigo, pero las monedas de oro satisfacen la generosidad de Salomón. Bien, creo que es importante acabar con el punto de la generosidad, de compartir, ¿no? Y cómo dar, ¿no? Me gusta, de hecho, el ejemplo que tenemos con los hermanos de Macedonia, cuando levantaron una ofrenda a favor de la iglesia de Jerusalén que estaba pasando por necesidades, ¿no? Y en ese ejemplo que vemos en 2 Corintios capítulo 8, vemos lo que yo llamo las 5 Gs de la generosidad, ¿no? Damos por la gracia de Dios, porque Dios ha provisto la generosidad para ser canales de bendición a favor de otros, a través del dinero de Dios que nos permite gestionar a nosotros. Del dinero de Dios, no de nuestro dinero, del dinero de Dios que nos permite gestionar. Es por su gracia. Y es por su gracia que Él es bondadoso y generoso con nosotros. Damos con gozo, pero además, como vemos en ese ejemplo, dice que con desbordante gozo, damos con gozo, pero además experimentamos gozo al dar, porque más dichoso es dar que recibir. Damos de corazón genuinamente, ellos dieron espontáneamente, porque nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Damos con gratitud, damos como un medio de alabanza y adoración. De hecho, David añadió la colecta, la ofrenda en el culto como parte de la alabanza. Y me gusta la taza de la iglesia que dice: vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él y llenos de gratitud. Y una forma de manifestar la gratitud es a través de la generosidad. Damos generosamente, no de lo que nos sobra, sino que sacrificamos otros gastos para poder ser generosos. En el ejemplo de los macedonios vemos que dieron más de lo que podían e incluso esa generosidad les llevó a ofrecerse ellos mismos al Señor primeramente y a los discípulos, ¿no? No voy a añadir nada más porque esto requeriría una predicación sobre este tema, ¿no? Pero bueno, espero que estas siete ingredientes nos puedan ayudar de alguna manera como guía para prosperar financieramente, ¿no? Que pasa por hacer varias cosas, pero sobre todo por ser personas que tengamos un sentimiento, una actitud, una mentalidad y una base que nos permita edificar la prosperidad en nuestras vidas. Tenéis a vuestra disposición el libro de Tu Dinero Cuenta, que algunos de vosotros ya lo habéis leído, y también disponemos del taller del curso, ¿no? Para poder ayudar a otras personas a gestionar su dinero de una manera exitosa, ¿no? Muchas gracias por vuestra atención.